y de las calamidades públicas pues precisamente la corrupción de los gobiernos. Entonces, por esa misma razón, se resolvió exponer una declaración solemne, escrita, que estuviera plasmada de los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que en esta declaración se presente ante todos los miembros de la sociedad y para que le recuerden a toda la especie humana cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tenemos como hombres, como especie humana. Entonces, a partir de 1789, que se da esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, digamos que es uno de los aspectos fundamentales para nosotros hablar de derechos humanos. Posteriormente, en 1791, se da la incorporación de nuestro segundo documento hito, que es la incorporación de la Carta de Derechos de Estados Unidos. Esta carta, que se da en 1791, dio la incorporación de la noción de libertad de expresión. Este es un nombre colectivo, esta Carta de Derechos de los Estados Unidos es un nombre colectivo que se le otorgó a las primeras 10 enmiendas de la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero ¿por qué es tan importante precisamente esta carta? Primero, porque fue una respuesta para calmar esos temores de aquellas colectividades que de alguna manera estaban en contra del federalismo, y que estas enmiendas básicamente lo que vienen a garantizar es una serie de libertades personales que limitan el poder del gobierno en los procesos judiciales, pero además de eso, digamos que reservan ciertas facultades a los estados y a los pueblos, ¿no? Posterior a esto aparece la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1795, otro de los documentos fuertes para el reconocimiento de los derechos humanos. Este documento, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1795, básicamente lo que hizo fue dos aspectos. Primero, condenar la esclavitud y confirmar la libertad económica. Y segundo, aparece esa dualidad entre lo que es la esclavitud y lo que es la libertad. Entonces aquí yo siempre hago como un paréntesis, y es realmente cuáles fueron las razones consideradas viables y convenientes para lo que en su momento eran los amos y los esclavos. Era un contexto muy difícil en el cual venía una lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, pero que además de eso había una lucha por la no liberación de la esclavitud o de los esclavos en su momento por parte de los amos. Pero realmente, ¿cómo surge esa liberación de la esclavitud? ¿O cómo se condena esa esclavitud y se confirma la libertad económica, teniendo en cuenta que sí, había una lucha por el reconocimiento de los derechos humanos? Pero además de esto, digamos que yo siempre lo he pensado de alguna manera como una reivindicación, pero además era una acción que garantizaba una libertad también económica para los amos. ¿Y por qué? Porque es que si nosotros hacemos un estudio un poco más acucioso, encontramos que en los momentos o en los tiempos de la esclavitud, yo como amo, como señor y dueño, como amo y que tenía un esclavo a mi cargo, no solamente tenía un esclavo para que me sirviera, sino que además de eso, el esclavo era una responsabilidad que yo tenía como amo, y en ese mismo orden de ideas, la responsabilidad que yo tenía sobre ese esclavo también lo tenía sobre su núcleo familiar. Entonces, de alguna manera, eso no era rentable para los amos, para tener muchos esclavos. Entonces, básicamente lo que se hizo fue decir, bueno, nosotros entregamos la libertad de esa, condenamos igualmente y entregamos esa libertad a los esclavos, y simplemente nosotros vamos a formar una especie de compuesto en donde hay personas que van a trabajar mediante unas jornales laborales, que es la época o el tiempo productivo que tiene una persona, y simplemente le voy a hacer el pago, una remuneración por sus servicios, pero lo que era anteriormente el esclavo, básicamente al ser liberado, al tener un horario laboral, al tener una remuneración, ya el amo no tenía esa responsabilidad sobre el núcleo familiar. Entonces, de alguna manera, fue un gana y gana en el hecho de condenar la esclavitud, porque iba en contra de los derechos humanos y estábamos en esa gran lucha
por el reconocimiento de los derechos humanos, pero aparte de eso era muy rentable en el hecho respecto a, a la libertad económica que se podía desarrollar en ese momento y que no, pues que no era rentable para los amos mantener el contexto de esclavitud. Igualmente uno cuando va aprendiendo un poco y estudiando un poco sobre el tema, encuentra historias que son muy jocosas, como es el concepto o la historia del BlackBerry. Yo no sé si ustedes recuerdan en su momento el BlackBerry como uno de los aparatos de tecnología, uno de los celulares que fueron más reconocidos en su momento, y que fue cuando se da el BlackBerry, fue cuando digamos que casi toda la sociedad tenía una accesibilidad, una asequibilidad a este tipo de teléfonos, y digamos que una de las empresas más reconocidas fueron BlackBerry, pero el BlackBerry tiene su origen en los tiempos de la esclavitud de Estados Unidos. El BlackBerry se le llamaba a esa bola negra de hierro que era muy irregular y que estaba atada por una cadena a las personas que eran recién llegadas a las plantaciones en Estados Unidos, para que estas personas pues no se fugaran de estas plantaciones. Entonces ahí es donde uno empieza a ver esa dualidad de conceptos, donde aparecen, por ejemplo, este concepto del BlackBerry, que era un aparato que no permitía que las personas pudieran salirse de las plantaciones, y nuevamente lo traemos a colación en nuestra época, en esta actualidad, donde el BlackBerry pues básicamente se convierte en el teléfono que es una bola negra de hierro, pero que tiene otras funciones y que finalmente estamos esclavos un poco de la tecnología. Pero bueno, esto haciendo como una especie de paréntesis. Y ya volviendo en el tema de la Declaración de los Deberes y de los Derechos y Deberes del Hombre de 1795, esta fue una de las declaraciones más importantes precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos, porque condena esa esclavitud y confirma la libertad económica. Ya mucho más adelante, en 1915, aparecen las protestas de Mahatma Gandhi, que básicamente condujo una serie, este señor Mahatma Gandhi conduce a una serie de protestas insistiendo que las personas tenían los mismos derechos en todo el mundo. Y básicamente el 22 de noviembre de 1915, este señor, que era activista, que era abogado, que era pensador, que era político, regresa a la India después de 17 años de trabajo en Sudáfrica, y este regreso fue decisivo en la independencia de la India, que fue proclamada en 1947, porque este además funda el movimiento de la no violencia. Entonces, estos fueron, digamos que uno de las bases, de los pilares fundamentales para empezar a hablar de derechos humanos. Ya posterior a esto aparecen dos contextos que todos conocemos y que fueron muy importantes, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que aparece en 1933. Cuando nosotros conocemos que aparece la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay múltiples atentados contra la vida, y todas estas series de contextos de guerras hacen evidente la necesidad de humanizar la guerra y garantizar el respeto general por los derechos humanos. Entonces aparece un contexto que es supremamente importante, y es el DIH, el Derecho Internacional Humanitario o el derecho a la guerra. Entonces, básicamente, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial y que surge el derecho internacional humanitario, el derecho a la guerra, se crean, se presentan las reglas de juego para humanizar la guerra. Y esto suena un poco raro, pero es cierto. ¿Cómo humanizamos la guerra? Hay que tener en cuenta que la guerra no es un contexto que podemos evitar. La competencia es uno de los pilares básicos de la guerra, ¿cierto? Y la guerra, digamos que se puede presentar en cualquier sociedad. La guerra, que es un oponente versus el otro oponente, pero son de la misma especie. ¿Cómo humanizamos la guerra? Entonces aparecen esas reglas de juego dentro de la guerra, donde aparecen dos conceptos importantes. Primero es la especial protección hacia la población civil, y segundo, la especial protección hacia los bienes civiles. Entonces, dentro de la población civil están todos aquellos actores que no hacen parte directa del conflicto armado, y aparecen efectivamente todos estos bienes que no hacen
que no hacen parte directa del conflicto armado, como son las iglesias, los centros educativos, los centros de salud, las mismas ambulancias, los mismos carros de bomberos. Entonces, empiezan a aparecer estas reglas de juego dentro de la guerra que establecen que a pesar de que reconocemos que puede existir un conflicto armado, a pesar de que puede existir ese conflicto armado, nosotros no podemos vulnerar esos derechos que son intrínsecos de las personas y que hacen parte de los derechos humanos. Ya digamos que dentro de este contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU en 1945. Este surgimiento de la Organización de Naciones Unidas tiene cuatro propósitos. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de la Organización de Naciones Unidas, estamos hablando de 4 pilares fundamentales que convergen para la creación de la organización. El primero de los pilares o de los propósitos que tiene la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional. La segunda es fomentar todas las relaciones de amistad entre las naciones. Tercero, realizar la cooperación internacional y la solución de problemas internacionales. Y por último, que es básico, la promoción y respeto de los derechos humanos. Estos, digamos que son los pilares fundamentales de la Organización de Naciones Unidas, que hoy en día se mantienen, en la actualidad se mantienen, y digamos que es la lucha básica que ha surgido y que ha permitido mantenerse a esta organización, que hace una alta representatividad en todos los Estados miembros. Posterior a esto aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración supremamente importante, es uno de los pilares más importantes respecto a los fundamentos de derechos humanos y por supuesto el enfoque diferencial que data en 1948. En esta Declaración de los Derechos Humanos se promulga estableciendo que los derechos alcanzan cierta plenitud como derechos positivos universales en los sistemas internacionales surgidos después de la posguerra. ¿Y qué es lo que básicamente nos dice esta Declaración de los Derechos Humanos de 1948? Que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades que están proclamados dentro de esta declaración, sin que exista ningún tipo de distinción, ya sea por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política, de cualquier otra índole, ya sea de origen nacional, de origen social, de acuerdo a su posición económica, de acuerdo a su nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, básicamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento supremamente importante y del que surgen la gran mayoría de políticas públicas a nivel de todos los estados, esta Declaración Universal de Derechos Humanos simplemente establece, plasma de manera solemne en un documento cuáles son esos derechos y cuáles son esas libertades que de alguna manera todas las personas tienen que respetar y asumir, y sin importar la condición o la distinción que puedan tener, sino que debemos entenderlas como especie, como ser humano. Estos son básicamente los documentos básicos respecto a lo que es el reconocimiento de derechos humanos. Ya más adelante, en 1959, aparecen la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque se sustenta primordialmente que el niño, precisamente por su falta de madurez física y su falta de madurez mental, necesita una protección y unos cuidados especiales, incluso la debida protección legal. Entonces, el niño hace parte de un enfoque diferencial que ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero que existe un reconocimiento de protección específica para los niños, que en este momento para Colombia hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero que precisamente la falta de esa madurez física y mental requiere una protección especial. No podemos olvidar la Declaración contra la Discriminación Racial de 1963. Esta surge como una declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,
Y esta básicamente lo que hace es denotar toda distinción basada por motivos de raza, de color, de linaje, de origen nacional, de origen étnico. Todas estas distinciones que de alguna manera busquen anular o que busquen menoscabar el reconocimiento y el ejercicio de condiciones de igualdad, pues van a ser básicamente denotadas por esta declaración. También encontramos en 1967 y 1979 la discriminación contra la mujer, la declaración acerca de la discriminación contra la mujer. Estas dos declaraciones, la de 1967 y la de 1979, básicamente surge o sigue la misma estructura que venían desarrollándose en los demás documentos de derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y estas declaraciones declaran que la discriminación contra las mujeres es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Y la discriminación contra la mujer básicamente es discriminatoria, pero se ratifica en 1979 en la declaración con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, todos estos documentos fueron la base fundamental para poder actualmente hablar de derechos humanos desde un enfoque diferencial, porque no solamente encontramos los derechos humanos como especie, sino hablamos también de los derechos humanos respecto a las mujeres, respecto a los niños, respecto al conflicto armado. Siguiente. Gracias. Respecto a esta declaración y este reconocimiento de los derechos humanos, se crean unos fundamentos que son jurídicos, éticos y políticos. Estos fundamentos jurídicos, éticos y políticos son los que han permitido que esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos sea real y sea efectiva. Entonces, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los derechos humanos nos dicen que son unas garantías jurídicas universales que básicamente protegen a los individuos y a los grupos o colectividades de todas aquellas acciones o de aquellas omisiones que interfieren con la libertad y los derechos, fundamentalmente con la dignidad humana. Entonces, frente al fundamento de estos derechos, se puede considerar que son tres las dimensiones que soportan esta declaración o este reconocimiento de los derechos humanos. La dimensión jurídica, la dimensión política y la dimensión ética. Respecto a la dimensión jurídica, ¿qué podemos decir sobre la dimensión jurídica? Primero, que esta dimensión ha primado sobre todas las demás dimensiones de una manera casi absoluta en Colombia, y en buena parte porque surge como consecuencia del conflicto armado interno. Este conflicto armado interno que ha conllevado a restricciones de la democracia, de la protesta, también por la práctica de la represión y la judicialización y la protesta y de la oposición política. Además, el conflicto armado interno de alguna manera ha hecho sombra sobre las violaciones a los derechos humanos, no solamente por parte de los actores ilegales, sino también por parte de funcionarios y miembros de instancias estatales. Esto dando lugar a las múltiples arbitrariedades en razón del mismo contexto del conflicto armado. Respecto al ámbito o a la dimensión política, esta dimensión política básicamente se concreta en lo estrecho o en lo amplio que puede ser la participación de la política y la sociedad, en la participación de la elaboración de las políticas públicas, en la ejecución, en el control de ejecución de las políticas públicas, en la inclusión garantista por parte del Estado de la no discriminación de ningún tipo. Y, por supuesto, en la búsqueda de la equidad y de la justicia social. Básicamente, el Estado tiene la obligación de limitar la acción de otros actores con poder, y esto es lo que me permite la dimensión política desarrollarlo. Esto con el fin de impedir, básicamente, el abuso
y las arbitrariedades por parte de algunos actores externos como son las empresas, como son los altos poderes económicos y hasta con los mismos entornos protectores de la familia como son las escuelas, la recreación, la misma familia. Igualmente aparece dentro de este ámbito la ética, dentro de esta dimensión la ética. Y es que hay una serie de valores que fundamentan nuestras acciones, nuestra forma de relacionarnos, de respetar a las otras personas, a nuestro prójimo. Estos son valores íntimos que cada uno de nosotros ha interiorizado, como también que las colectividades o las comunidades han determinado de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia. Estos valores reflejan el respeto hacia nuestra propia dignidad humana, por el hecho de nacer y por el hecho de ser. Y esa dignidad humana también tiene que ser reconocida por el hecho de nacer y por el hecho de ser de las otras personas. Entonces, no podemos contemplarlo únicamente como principios religiosos ni morales. Simplemente los podemos contemplar o llamarlos principios que están de acuerdo con una conciencia de la vida universal. Estos principios, esta ética, estos valores se encuentran a veces insertos en las culturas, pero también la cultura de alguna manera ha conllevado antivalores éticos que por épocas históricas han primado, como por ejemplo cuando se ha justificado la discriminación racial o la discriminación por género. Estos tres fundamentos, que son la ética, la política y la jurídica, estos tres fundamentos de los derechos humanos, dieron un gran paso a una serie de derechos civiles y políticos. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿qué son esos derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos, como ustedes lo pueden observar aquí en pantalla, son básicamente atributos individuales de dignidad y autonomía. Son aquellos derechos que protegen las libertades individuales, la infracción injusta y garantizan la capacidad para participar en la vida civil y política del Estado sin discriminación o represión. Tienen su fundamento en las libertades y en la igualdad desarrollada en el proceso histórico de construcción del Estado moderno, que involucró reivindicaciones de libertad religiosa, intelectual, política y económica. Y claro, es que estos derechos civiles y políticos de alguna manera se fueron convirtiendo en derechos de exigibilidad inmediata. Se encuentran, digamos que dentro de esos derechos civiles, los que conocemos como el derecho a la vida, a la libertad, al libre pensamiento, a la libertad personal, a la seguridad personal. Esos hacen parte de los derechos civiles. Pero también tenemos los derechos políticos, como es el derecho a la libre asociación, el derecho a elegir y ser elegido, y los derechos a interponer acciones o demandas ante las autoridades públicas. A partir de estos derechos civiles y políticos, aparece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Siguiente, por favor. Este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de las posibles vulneraciones por parte de gobiernos, de organizaciones sociales, de individuos privados y que de alguna manera aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad. Ya entendiendo todos estos antecedentes, ya ahora sí podemos empezar a hablar de enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Siguiente, por favor. Entonces, ya a partir de todo lo que nosotros venimos hablando, todos estos fundamentos que han sido plasmados en los diferentes documentos, ya nosotros podemos empezar a entender el enfoque diferencial. Como les decía, inicialmente hablábamos de derechos humanos, simplemente derechos humanos, pero ya hoy en día estamos hablando de enfoque diferencial y es la ejecución de esos derechos humanos de conformidad a las diferencias que tenemos cada uno de los grupos poblacionales. Siguiente, por favor.
Entonces, aparecen unas breves reflexiones desde una visión constitucional y de derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Para entrar a cerrar un poco el tema de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos básicamente son el fruto de la conquista racional de la humanidad. La razón es un poder exclusivamente con el que cuenta la especie humana. Es, digamos que, un poco difícil entender que nosotros somos la única especie que tiene la capacidad de razonar. Y precisamente los derechos humanos son la respuesta o una de las grandes respuestas a la razón que tenemos nosotros como especie. Es esa conquista racional de la humanidad. La razón que es plasmada por los diferentes pensadores que han pasado a través de las diferentes épocas, como una prueba de que percibimos el mundo, de cómo percibimos la realidad, de cómo percibimos las relaciones, las personas, la sociedad, ese interrelacionamiento de nosotros como especie. Esos pensadores sustentaron todas sus grandes ideas pasando por grandes civilizaciones, aportando en la evolución como especie, y en aras de ¿qué? De una convivencia social y pacífica. Esta evolución que ha sido plasmada, como les decía, por varios pensadores y que de alguna manera han sido las bases fundamentales para nosotros empezar a hablar de derechos humanos y de enfoque diferencial, llegó a esta realidad, a la actualidad. Entonces nosotros hoy en día pues tenemos o conocemos muchas civilizaciones, muchas generaciones que hacen parte de nuestra sociedad y que han venido aportando. Entonces tenemos las generaciones posmodernistas, tenemos la generación de los centennials, de los millennials, la generación de la guayaba, que digamos eso en algún momento fue también meditado o presentado por Andrés López en su presentación La pelota de letras. No sé si ustedes la recuerdan, si en algún momento ustedes la vieron. Y precisamente en algún momento a mí me hacían una pregunta o me contaban, me decían que la generación de los centennials, que básicamente son las personas que nacen del año 2000 hacia acá, es la generación de cristal. Nos decían es que los centennials son la generación de cristal, porque básicamente esta generación es una generación que no aguanta, digamos que todas las adversidades que presenta la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo. La generación de los centennials es la generación de cristal. Pero ¿por qué es la generación de cristal? Porque es una generación que no se quedó callada ante las arbitrariedades que tenemos en nuestra realidad social, como por ejemplo el bullying. El bullying realmente es una actividad que va en contra de la dignidad humana. Entonces, que no debe ser permitida por ningún tipo de grupo poblacional. Y en ese mismo orden de ideas, los centennials han puesto el grito en el cielo y han dicho, es más que necesario regular y condenar todas estas actividades que atenten contra el debido funcionamiento de la sociedad. Igualmente pasa con los centennials como generación de cristal, que no se han quedado callados respecto a las violaciones de los derechos humanos, respecto a la violación de los derechos de los niños, respecto a la violación de las personas con discapacidad, respecto a la violación de los derechos del medio ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, si me preguntas si la generación de los centennials es la generación de cristal, sí es la generación de cristal, porque se ha roto cada vez que existen acciones o actividades o dinamismos por parte de la sociedad que de alguna manera atentan contra la dignidad humana y contra la misma dignidad de las poblaciones. Entonces, básicamente, toda esta información, todos estos parámetros, todos estos fundamentos, más todo esto que nos ha venido aportando cada uno de los pensadores y cada una de las generaciones,
ha llegado a la realidad colombiana y llega a partir de la constituyente. Siguiente, por favor. Entonces, aparece a partir de la constituyente. Entonces, los derechos humanos básicamente podemos establecer que son esos atributos que son inherentes a los seres humanos y que todas las personas tienen el deber de disfrutar en condiciones de igualdad sin ningún tipo de restricción de ninguna índole. Estos derechos humanos, como les decía anteriormente, también tienen una triple dimensión. ¿Por qué? Porque son una categoría ética, porque tienen una dimensión política y porque tienen una categoría jurídica. Desde la categoría ética de los derechos humanos, se debe establecer que constituyen estos uno de los marcos más aceptados de lo que podría ser la ética moderna secularizada, que regula la convivencia pacífica entre los ciudadanos de una democracia, y por el otro lado tenemos una dimensión además política, puesto que hoy en día hay muchas reivindicaciones sociales que son expresadas de forma de derechos humanos y estos aparecen como un instrumento de crítica en la actuación de los poderes políticos y finalmente de los mismos derechos humanos. ¿Por qué? Porque son una categoría además jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público ha puesto, digamos que en presentación, esos valores que han sido positivizados en numerosos instrumentos, como lo vimos anteriormente, instrumentos internacionales y además en instrumentos nacionales, en los cuales se ha definido diversos tipos de obligaciones, tanto positivas como negativas, para cada uno de los estados y para cada una de las sociedades. Entonces, siguiente, por favor. Entonces nosotros nos preguntábamos qué pasaba en el mundo cuando en Colombia, ya aterrizándolo a un ámbito nacional, qué pasaba en el mundo cuando en Colombia empezamos a hablar de derechos humanos. Entonces recordemos nosotros que estaba Estados Unidos, estaba Madrid, estaba Londres, estaba París, estaba Bruselas, que en ese escenario mundial el tema de los derechos humanos ocupaba un lugar privilegiado. Y precisamente ocupaba un lugar privilegiado porque estaban ocurriendo una serie de acontecimientos violentos que vulneraban los derechos humanos de las diferentes sociedades. Entonces, durante las últimas décadas, básicamente se vio la necesidad de empezar a hablar de derechos humanos de una forma mucho más seria, porque dentro de la agenda internacional el tema número uno era el terrorismo. Entonces, es aquí cuando la sociedad razona sobre el respeto entre los seres humanos como sociedad y la necesidad de garantizar esos derechos humanos, especialmente cuando estamos hablando de colectividades. A estas colectividades, la Corte Constitucional en Colombia ha denominado sujetos de especial protección constitucional. Esta forma de garantizar una especial protección a poblaciones que requieren esa protección, la Corte Constitucional ha sido muy enfática en cómo debemos y qué debemos acatar respecto a el reconocimiento de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, esos atentados que fueron ocurridos en ese momento, que hablábamos de Francia, de París, de Bruselas, buscan la solución a una gran tensión entre lo que era seguridad y lo que era libertad. ¿Por qué? Porque estaba derivada de ese fenómeno que era el terrorismo. Entonces, básicamente nos obligaron por un momento a reflexionar sobre qué es más importante. ¿Qué es más importante para la humanidad? Dentro de esa tensión, ¿la seguridad o la libertad? Y más aún que para la humanidad un debate entre la utopía y la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que había una situación de seguridad. ¿Cuál era la utopía? Que había una necesidad de libertad. Pero al otorgar esa libertad, de alguna manera, podría verse afectados
derechos fundamentales de las colectividades. Entonces fue más que necesario entrar a regular desde el punto de vista de la seguridad las tensiones que se daban dentro del marco del terrorismo en el mundo entero. Entonces aparece una obligación tanto individual como colectiva, y la cual es acogida por la constituyente y acogida por nuestra constitución política, sobre los derechos humanos y el respeto y la garantía de los mismos. Entonces, bajo el entendido que es un deber de todo ser humano y ciudadano en Colombia aplicar y defender y difundir los derechos humanos, ¿en aras de qué? De mantener una convivencia pacífica. Pero recordemos, la convivencia pacífica o la paz es un derecho y es una obligación para todas las personas que habitan el territorio colombiano. Entonces, la paz y la convivencia pacífica la tenemos que tomar como un derecho, pero además como un deber que es de obligatorio, cumplimiento. Siguiente, por favor. Si nosotros revisamos nuestra historia en Colombia, ya contamos con doctrina y un excelente marco normativo respecto a los derechos humanos. Lamentablemente, el fruto de nuestro raciocinio ha sido bajo, pues en el mundo y en especial en Colombia se requiere normar más allá de lo debido la construcción teórica de los valores, principios, derechos, deberes y garantías universales. ¿Y por qué lo digo y por qué lo pongo en este contexto? Por lo que hablábamos anteriormente, y es que lastimosamente, aunque la humanidad goza de la razón, hemos tenido que vernos obligados, y no solo a nivel mundial, sino sobre todo a nivel nacional, trayéndolo al territorio colombiano, hemos tenido que desarrollar un marco normativo supremamente robusto. Y esto es muy triste porque si nosotros como humanidad contamos con el raciocinio, no sería suficiente con el mismo para poder nosotros controlar nuestras relaciones como seres humanos y dentro de una sociedad. Pues no, lastimosamente, por ejemplo, en Colombia, Colombia es uno de los países que tiene más normatividad, no solamente respecto a temas de derechos humanos, de manera muy generalizada, casi todas las actividades de la sociedad y de los individuos se encuentran regladas. Y pues más aún cuando estamos hablando de derechos humanos. Es muy triste que en Colombia tengamos que reglar más de lo debido un tema que debería ser de conocimiento básico de la sociedad, de los individuos. Entonces aquí es donde surge ese problema inicial. Nosotros como sociedad no tenemos conciencia real de la importancia del respeto por los derechos humanos. Nosotros todavía no reconocemos esa importancia por el cumplimiento a las normas de los derechos humanos. Tampoco reconocemos la necesidad de respetar a nuestro prójimo como nosotros nos gustaría que nos respetara. Entonces, en ese orden de ideas, como no tenemos una conciencia real de la importancia del respeto de los derechos humanos y del reconocimiento de los mismos, no materializamos correctamente la garantía de los derechos humanos y en consecuencia surge la más grande de las crisis que todos conocemos y es la desigualdad. Claro, nosotros no materializamos correctamente esa garantía de derechos humanos porque nuestras políticas públicas, y no solamente a nivel nacional, esto también lo podemos trasladar a nivel internacional, y es que las políticas públicas de los estados finalmente terminan siendo casi siempre ineficaces, precisamente porque la materialización y la ejecución de esas políticas públicas no tienen un enfoque real de derechos. Y ahí es donde aparece la desigualdad social. En ese sentido, para la Constitución del 91, la Constitución del 91 es una de las cartas más importantes, es una de las cartas que realmente ha desarrollado, ha reconocido la diferencia de las culturas, la diferencia poblacional que tenemos nosotros como seres humanos.
Y entonces la constituyente estableció una serie de mecanismos para poder defender y garantizar esos derechos humanos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la constituyente del 91 para poder implementar todos los derechos humanos y poder empezar a hablar de derechos humanos? Primero, creó una entidad encargada de la protección, que básicamente es el Ministerio Público. Entonces, en Colombia conocemos que tenemos la Procuraduría General de la Nación, tenemos la Defensoría del Pueblo, que son entidades que tienen como principal función la garantía de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, desde un enfoque diferencial, pero ya vamos para allá. Igualmente, la Carta Magna del 91 estableció un procedimiento supremamente rígido para la reforma a la Constitución. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este contexto? Porque la Constitución está basada en como un Estado social de derecho, ¿sí? Como su estructura es el Estado social de derecho, pero además de eso está basada en unos principios fundamentales, en unos derechos fundamentales, razón por la cual tiene que ser muy complejo la necesidad de reformar a partes de la Constitución o la misma Constitución, creándose precisamente un procedimiento muy rígido, porque la no atención a lo establecido en esos principios constitucionales de alguna manera terminaría vulnerando los derechos ya reconocidos a todas las poblaciones y en general a la población colombiana. Entonces, por eso fue importante que a partir de la Constitución del 91 se desarrollara un procedimiento supremamente rígido en el tema de reforma a la Constitución. Y esto lo podemos ver en acciones que han sucedido y que han sido noticia nacional y que conocemos hace poco, como fue el tema sobre la reforma constitucional para cadena perpetua o, por ejemplo, para la pena de muerte. Nosotros no podríamos hacer un cambio constitucional de esta manera, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, quien es la guarda de la Constitución, de alguna manera no ha permitido que, a pesar de que existe una necesidad social, estos principios fundamentales y estos derechos fundamentales se terminen siendo violentados o vulnerados. Entonces, por eso es que se crea este procedimiento de una manera muy rígida. Igualmente, la Constitución del 91 reinventaron las acciones supralegales, algunas que venían de la Constitución del 86 y otras que ya se presentan como nuevas en la Constitución del 91, y son esas herramientas que son básicas, que son fundamentales y que responden a lo que era o a lo que es hoy en día el Estado social de derecho. Entonces, estas reivindicaciones de acciones supralegales establecen estas herramientas como son las acciones de tutela, las acciones populares, las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de grupo, el habeas corpus, el habeas data. Todas estas herramientas lo que han permitido es de que, a pesar de que existe una seguridad jurídica y a pesar de que existen unas normas y que éstas regulan cierto tipo de actividades de los individuos y de la sociedad, existe una prioridad a las necesidades sociales, y por eso es que se crean estas herramientas constitucionales a partir de la Constitución del 91. Todos estos anteriores responden al deber ser, que es plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hablábamos anteriormente. La Constitución básicamente del 91 estableció reglas de juego a partir del ser humano como individuo. Posterior a esto, reconoció la necesidad de dar una prioridad efectiva a personas que requieren una especial protección. Y aunque supuestamente todos tenemos los mismos derechos, no contamos todos con las mismas herramientas que el resto de la sociedad para un goce efectivo de estos derechos. Entonces, la especial protección se inicia a través de un enfoque diferencial. El enfoque diferencial como una herramienta principal que permite la materialización de los valores, de los principios, de los derechos
de los deberes y de las garantías, principalmente del principio a la igualdad. Esto es lo que nos dice a nosotros el derecho, el enfoque diferencial. Siguiente, por favor. Entonces, antes de nosotros entrar a hablar de la Constitución del 91 que plasma todas estas reglas de juego, simplemente nos dicen que estas acciones que deben desarrollar tanto los estados, los gobiernos como la sociedad se deben realizar mediante acciones afirmativas que no permitan la discriminación de las diferentes poblaciones. Esto es un trabajo que no solamente se debe arreglar a partir de los individuos, sino a partir de las colectividades. Es decir, todos deben respetar los derechos y las garantías, pero sobre todo aplicar y defender a aquellos que por su particular condición y situación y desde el respeto a la diferencia, el Estado debe adoptar medidas en favor de colectivos que comprobadamente han sido discriminados o excluidos. Esto es la base fundamental del enfoque diferencial. Pero entonces, para entender más allá del enfoque diferencial, es importante entender que es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas, siguiente, gracias. Las acciones afirmativas, nos dice la Constitución, que las prevé en forma de que se pueden materializar en el principio de igualdad. De dos formas. La primera, que comprende los derechos sociales fundamentales que reconocen mecanismos efectivamente de protección a favor de aquellos que se encuentran necesitados en una situación de discriminación histórica o en situación de vulnerabilidad, pero la segunda en forma de acción afirmativa. Esta es una acción que es concreta, que garantiza que la organización política cumplirá sus metas sociales de protección a los débiles y avanza hacia una justicia social. La Corte Constitucional entiende o ha establecido como concepto de las acciones afirmativas todas aquellas políticas, todas aquellas acciones o medidas que están dirigidas a favorecer a determinados grupos poblacionales para eliminar y para reducir las desigualdades de tipo social, cultural, económico, que afectan o para lograr que los miembros de un grupo que no se siente representado tengan mayor representación. ¿Cuáles son las formas de acciones positivas o de acciones afirmativas? Estas se pueden desarrollar mediante un conjunto de medidas destinadas a romper esas situaciones de desigualdad y que se desmontan cuando ya básicamente esa desigualdad ha sido superada, como por ejemplo el otorgamiento de becas, el otorgamiento de subsidios, discriminaciones inversas, como por ejemplo todo lo que son las cuotas de empleo público reservados para mujeres. Esas son acciones afirmativas que permiten a partir de la diferencia de las poblaciones y de los individuos desarrollar actividades o medidas o políticas que permitan de alguna manera eliminar o reducir cualquier entorno de desigualdad de tipo social, político, económico o cultural. A esto es a lo que se refiere la Corte Constitucional con acciones afirmativas. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros entramos a ver cuál es el concepto de enfoque diferencial. Hay dos conceptos que a mí me parecen que son muy completos de enfoque diferencial. Uno lo entrega Integración Social y otro la Organización de Naciones Unidas. Entonces, el enfoque diferencial identifica las diferentes concepciones, sentidos y lógicas de vida y pensamiento colectivo y personal que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde el enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. ¿Qué nos dice la ONU? Nos dice que el enfoque diferencial tiene un doble significado. Primero, que es un método de análisis y una guía de acción. En el primer caso, que es un método de análisis,
emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visible las formas de discriminación contra aquellos grupos poblacionales que se consideran diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. Y en el segundo caso, toma en cuenta ese análisis para prestar o adecuar una atención efectiva y una protección a los derechos de la población. Estos son los dos conceptos básicos que me integra a mí tanto integración social como la ONU. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el enfoque diferencial se define doctrinalmente como ese conjunto de acciones, de políticas públicas que al dar un trato diferenciado a sujetos de especial protección constitucional, contribuye a eliminar barreras entre los distintos colectivos de la población, creándoles igualdad en el acceso de oportunidades en la vida política, económica, social, comunitaria y cultural. Entonces, así las cosas, el enfoque diferencial básicamente juega un papel muy importante como herramienta que deben manejar no solamente los gobiernos, no solamente las personas del común, sino también los funcionarios públicos, todas las instituciones, porque tienen la obligación de velar por el bienestar y el goce de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo es el caso de las personerías. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de enfoque diferencial, establezco 4 situaciones importantes. Primero, visibilizar. El enfoque diferencial me permite a mí visibilizar el recrudecimiento de la violencia y la violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones o grupos considerados históricamente o culturalmente discriminados. Segundo, el enfoque diferencial de alguna manera me permite evidenciar esa ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos. Tercero, el enfoque diferencial me permite señalar esas dificultades y esas resistencias para reconocer las asimetrías o las desigualdades o vulnerabilidades y necesidades de las poblaciones consideradas con un enfoque diferencial o que han sufrido histórica y culturalmente criterios discriminatorios. Pero además de esto, el enfoque diferencial me permite mostrar la invisibilización y la visión limitada sobre las características de dichas poblaciones. Esas son las facultades que tiene el enfoque diferencial y que me permite ejecutar mediante políticas públicas eficaces. Siguiente. Entonces, ¿a quiénes se aplica el enfoque diferencial? El enfoque diferencial se aplica en diferentes contextos. Vamos a entrar a ver cada uno de ellos. El enfoque diferencial se aplica por el ciclo vital, 2, por la discapacidad, 3, por la pertenencia ética, 4, por el enfoque de género. Siguiente, por favor. Quinto, por la condición económica. Sexto, por las víctimas, por ser víctima de conflicto armado. Y séptimo, de conformidad a la marginación y a la exclusión social. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, dentro de lo que es marginación y exclusión social, encontramos, pues, por ejemplo, las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, para entrar a revisar cada una de estas poblaciones a las cuales se les debe aplicar el enfoque diferencial, debemos tener en cuenta una reflexión muy importante, y es que la debilidad de una sociedad en la que vivimos actualmente es el reflejo de la falta de conciencia, de la falta de solidaridad, de la insensibilidad social y la deshumanización, de la intolerancia. Entonces, en Colombia, el incumplimiento de todos estos deberes básicos y generales que tienen las personas y los ciudadanos y el incumplimiento de las funciones
que tienen los servidores públicos, que como su nombre lo indica, prestan un servicio público, son precisamente aquellos que atentan contra el concepto básico de Estado Social de Derecho. Y entonces aquí hago un pare para explicarles a aquellos que no son abogados o que no tienen, digamos, que no están muy asociados con el concepto de Estado Social de Derecho, y es que antes de la Constitución del 91, Colombia era un Estado de Derecho. A partir de la Constitución del 91, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la palabra social, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, en esta diferencia del Estado de Derecho al Estado social de derecho, es que en el Estado de Derecho, es decir, anterior a la Constitución del 91, lo que primaba era la norma. Si estaba escrito en la norma, debía cumplirse, lex dura lex. A partir del Estado Social de Derecho, no es que la norma pierda un protagonismo, sino que existe un nuevo actor que es la sociedad. Entonces, a pesar de que en el Estado de Derecho lo que importaba era la aplicación de la norma, en el Estado Social de Derecho, a pesar de que se reconoce que hay un sistema normativo y que hay que cumplirlo, también reconoce la importancia de las necesidades sociales, porque prima la necesidad de la sociedad. Por eso es que a partir de estas aparecen todas estas herramientas constitucionales que hablábamos anteriormente, como la acción de tutela, la acción popular y demás, ¿cierto? Entonces, precisamente el incumplimiento de todos estos deberes, como es el reconocimiento de los derechos humanos, del enfoque diferencial, el incumplimiento de todos estos derechos a ese enfoque diferencial que debe ser aplicado a las distintas poblaciones, es precisamente el que ha atentado contra el Estado Social de Derecho, contra ese concepto básico de Estado Social de Derecho. ¿Y por qué? Básico, porque existe un desarrollo de los fines esenciales del Estado y esos fines esenciales del Estado son ineficientes. Se presta para la impunidad, para determinar la desigualdad y la corrupción. Pero entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con los fines esenciales del Estado? Entonces, para aquellos que son aquí constitucionalistas, para aquellos que son abogados, ya los conocen, me imagino, al derecho y al revés, pero cuando nosotros hablamos de los fines esenciales del Estado, sí o sí tenemos que entregar o revisar el artículo 2 constitucional, que me dice a mí, son fines esenciales del Estado, me permito leer, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la dependencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En ese contexto, las autoridades de la República estarán instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, en sus creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, básicamente, esos son los fines esenciales del Estado. Es ese compromiso que tiene el gobierno con la sociedad de cumplir y hacer cumplir esos compromisos o esas necesidades, esas políticas públicas, esas medidas encaminadas al respeto por los derechos fundamentales y por los derechos humanos. Efectivamente, todos teniendo en cuenta un enfoque diferencial. Entonces, como les decía inicialmente, ese concepto de Estado social de derecho ha sido vulnerado precisamente por el incumplimiento de los deberes básicos como individuos y como sociedad, que no ha permitido que esos fines esenciales del Estado lleguen hasta el último rincón del Colombia, hasta el último rincón de la territorialidad colombiana, determinando situaciones de desigualdad, situaciones de corrupción, situaciones de impunidad. Siguiente, por favor. Antes de empezar a ver y hablar de nuestra clasificación de enfoque diferencial, es importante tener en cuenta un concepto, y es el enfoque de interseccionalidad. Como yo les decía,
hay una clasificación un poco amplia respecto al enfoque diferencial, de acuerdo al género, de acuerdo a la discapacidad, de acuerdo a la etnia, de acuerdo al ciclo vital, pero resulta que aparece un concepto muy importante y es el enfoque interseccional o el enfoque interseccionalidad. Que es una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas. Entonces podemos encontrar, como ustedes lo ven aquí en la imagen, puede ser una mujer adulta con identidad de género, con orientación sexual distinta, discapacidad visual. Entonces podemos encontrar que una sola persona puede contar con varios enfoques o con la aplicación de varios enfoques diferenciales porque tienen o hace parte de diferentes poblaciones. Entonces puede ser una persona adulta mayor con una discapacidad, pero que además de eso pertenece a algún grupo étnico. Aquí aparece el enfoque interseccionalidad y digamos que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-141 del 2015, ha sido muy enfática en que hay que seguir protegiendo estos derechos fundamentales desde también el enfoque diferencial y desde el enfoque interseccionalidad, porque hay que entrar a accionar desde cada una de las necesidades que requiere cada uno de los enfoques. Entonces, así, siguiente, por favor, gracias. Entonces, aparece nuestro primer enfoque, que es el enfoque de acuerdo a las etapas del ciclo de vida. Este enfoque parte de reconocer en general que existe unas etapas y un ciclo de vida, desde el nacimiento hasta el final de nuestras vidas, y que a partir de esas etapas del ciclo de vida, hay diferentes necesidades vitales, hay diferentes expectativas sociales, hay diferentes capacidades y responsabilidades. Estos aspectos son muy dinámicos y difieren de acuerdo con el contexto social e histórico, pero entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, en las etapas de ciclo de vida encontramos lo que es la primera infancia, lo que es infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor. Esto me permite decirles a ustedes algo que es muy importante y que a veces no tenemos en cuenta. Y es que en algún momento de nuestra vida, seguramente nosotros vamos a tener que hacer parte de algún grupo poblacional que requiere un enfoque diferencial. Nosotros tenemos que construir normas, tenemos que construir proyectos de acuerdo a las etapas de ciclo de vida. Nuestras normas no pueden ser hechas única y exclusivamente para la juventud y para la adultez. Tienen que tener en cuenta la aplicación respecto a los adultos mayores, respecto a los infantes. Entonces, y son normas en todos los, digamos que en todas las categorías. Vámonos a la parte de la publicidad. Si nosotros hablamos de la publicidad en alimentos, la publicidad en alimentos, que hoy en día ustedes conocen que hay muchos movimientos que de alguna manera luchan para que esa publicidad en algunos tipos de alimentos, pues de alguna manera no digan lo que realmente es cierto, lo que contiene ese alimento, como es por ejemplo los dulces, cuando la publicidad de alguna manera es engañosa, pero que tenemos en cuenta que estas publicidades están direccionadas ¿a quiénes? A la infancia, o por el contrario a los adultos mayores. Entonces, en estas etapas del ciclo de vida es importante el enfoque diferencial, sobre todo en el marco de la infancia y en el marco del adulto mayor. Siguiente, por favor. Aparece nuestra segunda categoría y es la categoría de la discapacidad. Cuando yo me refiero a la discapacidad, me refiero a un concepto que ha venido evolucionando y que resulta de la interacción entre las personas con algún tipo de deficiencia o una barrera debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces encontramos distintos tipos de discapacidad, encontramos la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad física, la discapacidad intelectual o cognitiva, la discapacidad psicosocial, la discapacidad múltiple, la sordoceguera.
Estas son categorías de la discapacidad, pero ojo, yo aquí quiero hacer nuevamente un alto, y es que para nosotros entrar a hablar de enfoque diferencial respecto al marco de la discapacidad, tenemos que hablar de lenguaje inclusivo. Y como les decía al comienzo, lo que no se comunica no se conoce. Creo que esta es la oportunidad para empezar a entender que nosotros tenemos que manejar un lenguaje diferente al que veníamos manejando como sociedad, porque de alguna manera estamos vulnerando a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces ya no podemos hablar de discapacitados, por ejemplo. Nosotros no podemos hablar de discapacitados, tenemos que hablar de personas con discapacidad, porque usted no puede clasificar a una persona o no puede determinar a una persona por una condición. Primero es persona y la reconoce como persona y después asemeja la condición en la cual se encuentra esa persona. Entonces son personas con discapacidad, no personas discapacitadas ni discapacitados. Igualmente pasa con los distintos tipos de discapacidad. Nosotros no podemos hablar del sordito, del cieguito, del mochito, del bobito, no. Nosotros tenemos que hablar de persona con discapacidad auditiva o persona sorda, persona con discapacidad visual o persona ciega, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad múltiple o persona con sordoceguera. Nosotros no podemos hablar en diminutivos, nosotros no podemos hablar directamente de la condición con la que cuenta una persona con discapacidad. Igualmente, este enfoque diferencial respecto al tema de la discapacidad es supremamente importante y debe ser tenido en cuenta no solamente para las personas que tenemos personas con discapacidad en nuestros hogares o personas que manejan algún tipo de temas en su trabajo respecto a la discapacidad. Todas las personas en la sociedad deben conocer el enfoque diferencial desde la discapacidad, precisamente porque a partir de ciertas acciones afirmativas podemos disminuir la violencia o la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces aparece un concepto muy importante dentro de este enfoque diferencial en discapacidad, que es el diseño universal. Entonces aquí seguramente pueden haber estudiantes de arquitectura, pueden haber estudiantes de ingeniería, pueden haber estudiantes de comunicación social, de derecho. Perfecto. Resulta que desde nuestras carreras siempre tienen que tener un componente de enfoque diferencial respecto a temas de discapacidad. ¿Y por qué lo digo? Nosotros no podemos crear andenes, y esto se los digo, por ejemplo, dentro del marco de los ingenieros y arquitectos de nuestras grandes ciudades, nosotros no podemos hacer andenes para personas con discapacidad. Nosotros no podemos hacer cajeros para personas con discapacidad. No, nosotros tenemos que hacer andenes para personas con discapacidad y andenes para personas sin discapacidad. Nosotros tenemos que crear políticas públicas que estén encaminadas a solventar esas barreras del entorno para las personas con discapacidad. Por ejemplo, si una persona ciega quiere transportarse, los medios de transporte masivo deberían contar con un sistema de braille que permita ubicar a las personas ciegas, porque no necesariamente estas personas siempre tienen que ir con un cuidador. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad auditiva o las personas sordas. Y aquí quiero resaltar un proyecto que ha montado, digamos que el gobierno nacional a través del MINTIC, que lo montó hace muchísimos años y que creo que es supremamente importante y ha creado un hito respecto a temas de inclusión y accesibilidad. Y es Centro de Relevo. Centro de Relevo es una plataforma por medio de la cual las personas sordas pueden comunicarse con personas oyentes y las personas oyentes pueden comunicarse con personas sordas en las dos vías. Y básicamente lo que hace es que si yo que soy una persona sorda, quiero ir a una cita médica y no necesito que me acompañe ningún cuidador, pues será más que necesario que yo pueda referirme en ese centro de salud y simplemente por medio de una aplicación me comunico donde hay un intérprete con lengua de señas
y ese intérprete de lenguas de señas me comunicará lo que me diga a mí el médico y de la misma manera lo que yo le tenga que comentar al médico. Esta plataforma que se utiliza no solamente para citas médicas, sino para cualquier tipo de relacionamiento entre las personas sordas y las personas oyentes, creo que ha sido una de las formas de evidenciar que nosotros como sociedad, cuando queremos, podemos y podemos utilizar la tecnología y todas las demás herramientas en pro de esa discapacidad. Ahora bien, es importante que también tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de las personas sordas, no hablamos de sordomudos. Las personas sordomudas, digamos que en un contexto normal no existen. Las personas sordas no hablan porque de pronto no conocen el sonido y no saben cómo emitirlo. Pero esto no quiere decir que nosotros nos referimos a una persona sorda como una persona sordomuda. Son personas sordas, pero perfectamente pueden emitir sonidos y simplemente cumplen con todo, tienen, biológicamente están completamente habilitados para producir estos sonidos. Entonces, respecto a este enfoque diferencial, es importante que todos nosotros, desde nuestras carreras, desde nuestros conocimientos, podamos hablar desde un diseño universal. Invito a todos los arquitectos, invito a todos los ingenieros, que si vamos a construir casas, que si vamos a construir edificios, estos tengan el componente de enfoque diferencial. Siguiente, por favor. Siguiente. Permíteme, ya. Gracias. Listo, el anterior, este. Aparece nuestro tercer enfoque, que es el enfoque diferencial étnico. A ver, nosotros en la Constitución Política de Colombia encontramos en nuestro artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho organizado en república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de enfoque diferencial étnico, es necesario entender que a partir de la Constitución del 91 y efectivamente la Corte Constitucional y cada una de las entidades gubernamentales ha reconocido que Colombia es un país pluricultural. Nosotros contamos con diversidad cultural, donde encontramos comunidades indígenas, donde encontramos comunidades gitanas o rom, donde encontramos comunidades raizales, como en las que se encuentran en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Encontramos comunidades negras, mulatas, afrodescendientes, afrocolombianas, palenqueras de San Basilio de Palenque, comunidades campesinas. Todas ellas que cuentan con su idiosincrasia, con su cultura, con su forma de expresarse como individuos y como colectividades. Es necesaria que las políticas públicas estén encaminadas en ese mismo hilo conductor. Y precisamente lo digo porque desde el gobierno nacional se ha venido entendiendo la necesidad de poder apoyar desde el punto de vista de vivienda, de trabajo, de protección a todas estas comunidades, pero entendiendo que estas comunidades no pueden tener las mismas, no pueden tener, digamos, que los mismos beneficios que se le entrega al resto de la población, sin que exista ese enfoque diferencial, precisamente porque ese enfoque diferencial es el que permite que goce de los derechos, pero sin que sea atropellada su idiosincrasia y su culturalidad. Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros que las comunidades indígenas cuentan con un control territorial y en ese mismo orden de ideas, como cuentan con un control territorial, tienen una responsabilidad sobre ese territorio. Entonces, como tienen una responsabilidad sobre ese territorio y como cuentan con ese control territorial, cuentan también con su brazo armado, ¿cierto? Con su ejército indígena, que básicamente no están armados bélicamente, pero que tienen una especial protección y un apoyo por parte del gobierno nacional, que tiene que ser una obligación por parte del gobierno nacional de prestar esos apoyos, de prestar, digamos que esas medidas de
establecer y desarrollar políticas públicas en torno a las necesidades de cada una de las poblaciones que no son exactamente las mismas. Entonces, cuando yo hablo de un enfoque diferencial étnico, estoy hablando de todas esas diferencias que yo tengo que tener en cuenta al momento de implementar las políticas públicas y al momento de implementar, digamos que todas estas actividades que vayamos a desarrollar como sociedad y como gobierno, por supuesto. Siguiente, por favor. Aparece el enfoque de género. Este enfoque de género, pues básicamente, como lo dice acá, es un constructo social que traduce la diferencia biológica en diferencias sociales entre mujeres y hombres. El género determina lo que se espera, lo que se permite y lo que es valorado de un hombre o de una mujer en un contexto específico. En la sociedad hay diferentes inequidades, entre mujeres y hombres respecto a los roles, respecto a las responsabilidades asignadas, las actividades asumidas y permitidas, el control sobre los recursos, la toma de decisiones, el acceso a oportunidades, y estas diferencias y desigualdades entre los sexos están moldeadas por la historia en las relaciones sociales y varía a lo largo del tiempo y entre las culturas. Recuerden ustedes que anteriormente las mujeres, por ejemplo, no tenían el control sobre los recursos. Las mujeres anteriormente tenían unas responsabilidades asignadas, pero que estaban totalmente apartadas de la responsabilidad generalizada o que yo quería asumir. Las relaciones sociales, la participación de las mujeres anteriormente estaba muy coartada precisamente porque no había un enfoque diferencial de género. Entonces, el enfoque diferencial de género lo que busca es generar una igualdad entre los géneros sin importar si son hombres, si son mujeres, si son heterosexuales, si son homosexuales, no importa si es la orientación social, si es la identidad de género, sino que lo tenemos que ver como especie humana. Entonces aparece básicamente la orientación sexual, que son los heterosexuales y los homosexuales, aparece la identidad de género, que son los trans, y el acrónimo LGTBI. Efectivamente, las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado, que con orientaciones sexuales e identidades de género diversas han sufrido una de las mayores discriminaciones y estigmatizaciones, y además de persecuciones respecto a ese conflicto armado, sobre todos estos proyectos de vida individual y colectiva. Y por supuesto, ese enfoque de género ha permitido brindar herramientas sociales, jurídicas, políticas, que permitan diseños de políticas públicas con implementación y seguimiento para una protección constitucional reforzada de conformidad a ese enfoque de género. Así podemos entrar a entender el concepto de diferentes poblaciones que por género requieren de un enfoque diferencial. Siguiente, por favor. Entonces, aquí conocemos ese acrónimo LGTBI y hoy en día LGTBIQ. El L, que corresponde a las mujeres lesbianas, es decir, aquellas mujeres que su orientación sexual es homosexual. La G, que corresponde a los hombres gay, es decir, a aquellos hombres cuya orientación sexual es homosexual. La letra B, que corresponde al grupo de mujeres y hombres bisexuales, para quienes su orientación sexual está dirigida tanto a hombres como a mujeres. La letra T, que hace referencia al grupo de personas transgeneristas, travestis, transformistas y transexuales, cuya identidad de género no corresponde a su sexo biológico. Por último, la letra I, que corresponde a las personas intersexuales, es decir, a aquellos seres humanos que por su condición biológica no pueden ser clasificados dentro de una construcción de hombre o de una construcción como mujer. Los intersexuales son aquellas personas que presentan caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos y no renuncian a ninguno. Y efectivamente, hoy en día hablamos también de la letra Q, que corresponde a los queers, que es el símbolo de la suma del más, que quiere representar a cualquier otra minoría que no se siente suficientemente representadas por las anteriores siglas. Los queers creen que la concepción del sexo es social y por eso lo combinan con libertad, pero sin ideas preconcebidas.
Entonces, digamos que aquí tenemos una gran cantidad de conceptos sobre cómo podemos observar, entender y respetar esa identidad de género de acuerdo a su orientación sexual, a su identidad de género y a su enfoque diferencial de género precisamente. Siguiente. Existe una nueva identidad que es la no binaria o género no binaria, que son las personas no binarias o grand queers o personas de género no binario, que son aquellas que no aceptan que hay solamente dos géneros biológicos, es decir, que no solamente están los hombres y las mujeres, y que no tienen por qué asumir que se forma parte del uno o del otro. No se identifican con ninguno de los dos, ni como hombre ni como mujer. No han nacido sino con lo que sienten y con lo que ellos se sienten representados. Esto se considera por algunos como un tercer género y otros prefieren decir que no se identifican con ninguno de los géneros aceptados socialmente como masculino y femenino. Siguiente. Si las normas constitucionales son entendidas como fórmulas abstractas, estas carecen de contenido real, es decir, no existen verdaderas reglas atemporales. Entonces, ¿a qué me refiere esto? La Constitución básicamente me ha dicho a mí, me da unas reglas generales y abstractas, que no me dice a mí cómo se debe ejecutar directamente el enfoque diferencial, pero sí permite que por medio de ese sistema jurídico tan robusto se puedan crear políticas públicas que estén directamente encaminadas a arreglar de cómo debo desarrollar medidas o acciones afirmativas que me permiten de alguna manera crear políticas públicas con un enfoque diferencial. Siguiente. ¿Cuáles son mis recomendaciones para crear sociedades más inclusivas? Primero, promover el lenguaje inclusivo. Es importante que empecemos a hablar de una manera inclusiva en el marco de la inclusión. Como les decía inicialmente, no hablar del sordito, del cieguito, del mochito, no. Estamos hablando de personas con un tipo de discapacidad, pero ante todo estamos hablando de personas. Ser consciente de si verdaderamente somos inclusivos y en este sentido es importante hacer un tándem de inclusión, es decir, conozcamos personas que cuentan con algún tipo de enfoque diferencial. Hagámonos amigos de esas personas, busquemos cuáles son sus necesidades y cómo nosotros podemos apoyar ese enfoque diferencial y al mismo tiempo reconocer cuáles son nuestras fallas o nuestras faltas de conocimiento respecto a la inclusión. Tercero, responder ante las conductas discriminatorias. No quedarnos callados. Es importante que nosotros condenemos esas conductas discriminatorias. Igualmente, es importante que nosotros podamos educar a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a todas las personas que nos rodean, que nosotros las podamos instar a que den cumplimiento a ese enfoque diferencial, a que no seamos discriminatorios, no nos quedemos callados. Cuarto, abordar la diversidad poblacional con los niños y con las niñas, con los adolescentes. Es importante que los niños también aprendan a respetar la diferencia de cada uno de los grupos poblacionales. Es importante que ellos reconozcan cuáles son los derechos de cada uno de esos grupos poblacionales que requieren de un enfoque diferencial. Hay que crear mejores sociedades. Quinto, crear un canal de diversidad e inclusión en nuestras empresas, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras entidades, donde podemos compartir noticias, donde podemos hacer reconocimiento al enfoque diferencial en los derechos humanos. Estas son 5 recomendaciones para crear sociedades más inclusivas. Siguiente, por favor. Y por último, las recomendaciones para crear gobiernos más inclusivos. Es necesario el cambio del imaginario colectivo.
Es más que necesario el cambio al imaginario colectivo. Y el imaginario colectivo es que no podemos creer que todos somos diferentes. Sí, somos diferentes. Como seres humanos somos diferentes, pero somos iguales como especie humana. Y en ese mismo entendido gozamos de los mismos derechos y de las mismas libertades. Existe la necesidad de formular políticas públicas que realmente sean eficaces y que tengan un enfoque diferencial. Hay que hacerle seguimiento a esas políticas públicas porque precisamente lo que pasa en Colombia con, por ejemplo, los COMPES, y es que no tienen un seguimiento real. Entonces, lo que para un gobierno es importante, para el siguiente no lo es y se abandona. Entonces, hay que formular políticas públicas eficaces, pero hay que hacer seguimiento a esas políticas públicas, a la ejecución y control de esas políticas públicas. Es necesario diseñar en una estrategia nacional por la inclusión, adoptar el diseño universal desde nuestras carreras, desde nuestros hogares. Y ojo, hay un punto importantísimo, la participación. Nada sobre nosotros sin nosotros. Nosotros no podemos crear métodos, medidas, políticas frente al enfoque diferencial sin aquellos actores que son precisamente los que requieren ese enfoque diferencial. Igual, lo que no se comunica, no se conoce. Es importante que toda esta información que ustedes han obtenido el día de hoy sea también trasladada a otros espacios, con otras personas. Todo esto en aras de poder hacer una sociedad un poco más inclusiva. Y tener en cuenta la accesibilidad universal en todos los sectores con miras a la inclusión social y ejecutar y para ejecutar, que es importante primero diseñar y estructurar. Nosotros no podemos salir a ejecutar políticas públicas, métodos, actividades, sin realmente diseñar y estructurar una política pública o medidas que no tengan realmente un enfoque diferencial con la participación de aquellos que requieren o que son receptores del enfoque diferencial. Creo que aquí terminamos con esta charla un poco más generalizada sobre enfoque diferencial y sobre derechos humanos desde un punto de vista constitucional. No sé si tienen preguntas, creo que nos pasamos un poquito, no, estamos bien, del tiempo. Estoy atenta a cualquier consideración o pregunta que tengan todos ustedes. Sí, señora, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, yo soy Iliana. En las preguntas, Fernando Rubiano y dice, el enfoque diferencial es un método que es a largo, corto o mediano plazo para así empezar acciones al respecto. Totalmente cierto. El enfoque diferencial simplemente es transversal en el tiempo, ¿no? Como les decía en algún momento, para subsanar, digamos que esa desigualdad es necesario realizar acciones afirmativas desde el enfoque diferencial que permitan precisamente que las personas de alguna manera puedan mantener ese enfoque a corto, a mediano y a largo plazo. Como les decía, no solamente podemos crear políticas para ahorita, sino políticas que trasciendan más allá de los gobiernos, más allá de las generaciones y que simplemente busquen resarcir todos estos nichos de desigualdad. Bueno, muchas gracias. Fernando Rubiano también nos dice cómo emplear el enfoque diferencial en una guerra de 50 años y donde no son capaces de crear acciones reales y definitivas al respecto, si el Estado conoce el problema desde hace muchos años. Claro, digamos que precisamente Colombia es un país donde siempre ha estado en conflicto y esto es algo que no podemos desconocer. No obstante, como les decía, nosotros realmente vinimos a hablar de derechos fundamentales y empezar a hablar del enfoque diferencial a partir del 91, que a pesar de que ya han pasado bastantes años, pues es muy contemporáneo, está muy nuevo. Y entonces en ese orden de ideas, lo primero que hemos hecho
o lo que se ha hecho por parte del Estado, no lo hablo como gobierno, no lo hablo sino como país, como Estado, como tal, y es que se han venido creando, primero, se han venido asociando documentos internacionales que antes no tenían esa gran importancia y no estaban tan enfocados dentro del el compendio jurídico nacional. Lo que les decía, lo que es la Declaración de Derechos Humanos, todas estas declaraciones que vimos al comienzo como fundamentos de los derechos humanos, recuerden ustedes que entran a ser parte del Estado colombiano a partir de su declaración, sí, pero además de su ratificación y de hacernos parte de esos tratados internacionales que tenemos nosotros los colombianos y que por supuesto son expedidos desde los entes internacionales. Entonces, en ese orden de ideas yo creería que hasta ahora hemos dado el paso más agigantado, que es tratar de crear una documentación o plasmar una documentación y unas reglas básicas del juego para empezar a crear esas políticas públicas. Entendemos que Colombia ha estado dentro de un conflicto armado todo el tiempo y efectivamente las víctimas del conflicto armado son una de las colectividades que requieren un enfoque diferencial y por esta misma razón se han creado fundaciones, se han creado entidades como por ejemplo la UARIF, que manejan enfoque diferencial respecto a las actividades misionales que desarrollan cada una de las entidades. Falta mucha tela por cortar, faltan muchas actividades por hacer. Hay que reconocer y tener en cuenta que efectivamente el enfoque diferencial se ha quedado corto porque es un tema nuevo en las políticas públicas que hasta ahora se están implementando. Veamos, por ejemplo, lo que es la política pública de educación cuando establece que las personas o todas las personas en Colombia tienen el mismo derecho de acudir a los centros de educación sin importar si tienen algún tipo de discapacidad. Claro, esto es una política totalmente inclusiva. Lo que pasa es que estamos aprendiendo sobre la marcha y digamos que cuáles son las consecuencias de aprender sobre la marcha, que hemos creado o hemos permitido que, por ejemplo, las personas con una discapacidad física, una persona en silla de ruedas, tiene el mismo acceso, el mismo derecho de acceder a una escuela, a un colegio, que la persona que no tiene la discapacidad física. Claro que sí, tienen el mismo derecho, pero para eso hay que adecuar con un diseño universal todas estas instalaciones. Entonces, los colegios hoy en día, para poder recibir a las personas con discapacidad auditiva, requieren sí o sí unas plataformas para poder interactuar profesor-estudiante. Las personas con discapacidad visual, pues un sistema braille. No podemos hablar de inclusividad dentro de los contextos porque tenemos solamente rampas y pasamanos o baños más grandes. Eso no es inclusividad. Inclusividad es realmente reconocer cuáles son las necesidades de la población. Y precisamente como Colombia es un país pluricultural, no solamente hablando desde la discapacidad, también estamos hablando desde el enfoque diferencial, por ejemplo, étnico, en donde nosotros tenemos la capacidad y la competencia de recibir en una institución universitaria a personas que provengan de algún tipo de comunidad indígena, pero en ese mismo entendido tenemos que tratar de plasmar políticas de educación que permitan realmente incluir desde su diferencia y desde el punto de partida de la diferencia o el enfoque diferencial a esas personas sobre la demás sociedad educativa, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy complejo, se viene haciendo poco a poco, esto es un desarrollo, digamos que ninguna ciudad, ningún país lo ha logrado en su totalidad, a pesar de que nosotros también tenemos una situación aún más lastimosa y es lo que manifestaba uno de los oyentes acá, y es que hemos estado en un conflicto armado. Entonces esto es la fresa del pastel que de alguna manera nosotros tenemos que entrar también a jugar o que hace parte de estas reglas de juego. Entonces, por eso nosotros vemos, por ejemplo, ciudades como Barcelona. Barcelona es una de las ciudades más inclusivas en Colombia, o países como Canadá. Canadá es uno de los países más inclusivos en el mundo.
Entonces, Barcelona como ciudad en el mundo y como país, Canadá es uno de los países más inclusivos. Y sin embargo, todavía queda mucha tela por cortar, sin embargo, todavía se quedan cortos en temas de enfoque diferencial, pero lo más importante es dar los primeros pasos. Y los primeros pasos deben ser tratados desde el gobierno nacional y desde la sociedad como tal. Nosotros, por ejemplo, con estas actividades que son acciones afirmativas, el lenguaje inclusivo, la comunicación, la instrucción a nuestras familias, a nuestros compañeros, a nuestro entorno, pero también desde el gobierno con la creación de políticas públicas, de normatividad que realmente cumpla los fines esenciales del Estado. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta y hay un comentario. El comentario es, son arandelas para tapar una realidad. Es como ir al médico y cada vez le cambia el medicamento o le inventa una enfermedad o diagnóstico diferente. Ahí termina el comentario. Y la pregunta, Sebastián Rey pregunta, profe, ¿cómo impulsar el enfoque diferencial en el diseño masivo de políticas públicas? Sí, abre paréntesis, para nadie es un secreto, cierra paréntesis, que estas políticas son diseñadas pensando en votos y no en las minorías. Para el caso de personas en condición de discapacidad, por ejemplo. Bueno, efectivamente, bueno, hay algo que no podemos nosotros tapar, no me correspondería a mí en este caso, pero hay algo que nosotros no podemos tapar con un solo dedo, y es que básicamente Colombia es uno de los países más corruptos en el mundo, ¿no? Y tenemos ese certificado. Estamos reconocidos mundialmente como un país corrupto. Pero precisamente ese concepto, esa imagen que tenemos nosotros, hay que empezar a cambiarla. ¿Cómo hay que cambiarla? Participando. La participación es una de las herramientas fundamentales en la creación de las políticas públicas. Nosotros tenemos la capacidad de participar mediante los mecanismos de participación ciudadana. Nosotros tenemos la capacidad de presentar proyectos de ley, proyectos de actos legislativos. Nosotros tenemos esas herramientas, que son herramientas que nos ha dado la Constitución del 91 y que permite que nosotros, como población, podamos tener una voz y un voto al respecto. Claramente hemos entendido que hay muchas políticas públicas que obedecen a situaciones o a actos de corrupción o actos con poco decoro, precisamente dentro de la gestión pública y dentro de la gestión política, pero yo creo que si nosotros como sociedad empezamos aportando nuestro pequeño grano de arena, y nuestro pequeño grano de arena es con la inclusión directa, y es lenguaje inclusivo, por ejemplo. 2, cuando les digo yo a ustedes, no nos quedemos callados frente a la discriminación que pueden hacer a los grupos poblacionales. 3, presentemos proyectos, presentemos documentos, podemos escribir sobre discapacidad, podemos escribir sobre enfoque diferencial étnico, sobre enfoque diferencial de género. Nosotros ya podemos empezar a escribir y hacer que esto se convierta en una red donde todas las personas empiecen a conocer y a tener un poco más, a ser un poco más consciente de las necesidades de otros grupos poblacionales. Y si ustedes se ponen a pensar, no todo es tan malo. En este momento, por ejemplo, en Colombia sigue una inequidad muy fuerte, por ejemplo, sobre las mujeres. No obstante, ya se han venido creando políticas públicas, ya se han venido creando muchas organizaciones, muchas fundaciones que vienen luchando y que tienen en este momento una participación directa y efectiva en las decisiones del gobierno nacional. Como les digo, aún queda muchísima tela por cortar, muchísimas actividades que realizar, pero básicamente lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es empezar a utilizar ese tipo de herramientas que también nos permitan a nosotros levantar nuestra voz y decir, bueno,
un momento, aquí hay un grupo poblacional o yo hago parte de mi grupo poblacional y tenemos unos derechos y unas libertades que deben ser concebidas a partir de nuestras diferencias culturales, ¿sí? O de nuestras diferencias o condiciones o contextos. Entonces, yo creo que no todo está perdido, por el contrario, hemos venido dando unos pasos agigantados. Lo que pasa es que el contexto colombiano pues es muy complejo y la diversidad también es muy compleja en el sentido de que para nosotros es muy difícil tener en cuenta ese enfoque diferencial respecto al conflicto armado en lugares como Higuamiandó, por ejemplo, Curvaradó, en lugares como Cartagena del Chairá, donde realmente las políticas públicas y las entidades territoriales tienen una obligación de ejecutar esas políticas públicas, pero entendiendo cuál es la idiosincrasia de las personas que habitan esos territorios. Entonces, no es que estén mal diseñadas, no es que no se esté haciendo, lo que pasa es que tenemos una oposición muy fuerte en el sentido y es el conflicto armado, que a veces no permite que esas políticas públicas o esos enfoques diferenciales se desarrollen de una manera pues óptima, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es invitarlos a todos a que hagamos parte de estas fundaciones, a que nosotros tenemos una herramienta que hace 20 años no contábamos con ella y son las herramientas respecto a las herramientas tecnológicas. Hoy en día, el reconocimiento de los derechos y las libertades de las diferentes comunidades, las situaciones y los contextos de las diferentes comunidades ya no son un secreto y ya no son situaciones apartadas de la sociedad de aquellos que vivimos aquí en Bogotá, en el centro de Bogotá. No, ya hoy en día estos contextos ya son, digamos que ya las personas han concientizado un poco más respecto a estos temas, precisamente porque las herramientas tecnológicas han permitido que se evidencie efectivamente estas situaciones de riesgo de los derechos fundamentales o estas situaciones de vulnerabilidad o puesta en peligro de los derechos fundamentales, ya sea hasta por los mismos actores estatales. ¿Claro? Sí, señora. Por ahora no hay más preguntas ni comentarios. Bueno, pues espero que a todos ustedes les haya servido y les haya parecido muy interesante esta charla. Esperamos vernos en próximas oportunidades con un poco de contenido un poco más profundo. Esta digamos que es la primera parte para entender el enfoque diferencial y los derechos humanos de una manera un poco más generalizada y desde la perspectiva constitucionalista. Y pues bueno, nuevamente gracias a la Universidad Unia Agustiniana, a nuestro intérprete de lengua de señas y por supuesto a todos ustedes que son los receptores de esta información, no sin antes pues decirles que es muy importante que toda esta información se pueda de alguna manera entregar a todas las personas que conforman nuestro entorno. Y para despedirme quiero dejarles una frase muy importante de Albert Einstein que nos dice: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad en trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Joana, muchísimas gracias. Hay una persona que tiene la mano levantada desde hace algún ratico. No sé si Nelsi, por favor, nos permite la activación del micrófono para Samuel. Y con eso culminamos. Antes de que Nelsi, por favor, vaya revisando, les pedimos que no olviden el diligenciamiento de la asistencia. Y bueno, en breve ya nos despedimos. Nelsi, no sé si pudiste activar, por favor, a Samuel Vanegas. Listo, ya tiene el micrófono habilitado. Samuel, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, sí, Samuel. Mi nombre es Samuel Vanegas Lemus, soy sociólogo y soy especialista en educación en derechos humanos. Trabajo acá en la Universidad del Pacífico, Buenaventura. Pues yo tengo, digamos, algo que plantear, ¿sí? Una consideración. Pues yo, en cuanto al tema de
del enfoque diferencial y al mismo tema, digamos, el enfoque étnico, todo eso, yo considero que en Colombia el avance de ambos temas considero que puede ser un poco difícil, una tarea muy dispendiosa o casi que imposible, mientras tengamos un Congreso xenófobo, ¿sí? Mientras tengamos una estructura de poder prácticamente 100% racista, ¿sí? Que siempre se opone a estas políticas, siempre las vota negativas, siempre las vota en contra, un Congreso o un gobierno que no respeta las diferencias, no respeta las diferencias, no respeta a los pueblos indígenas, no respeta a la población afro, no respeta los derechos humanos. Entonces, pues yo considero que tenemos que seguir luchando. Eso sí lo tengo claro, tenemos que seguir luchando porque si no luchamos, no avanzamos. Y todas las conquistas que hemos logrado han sido por las luchas de los pueblos, de los estudiantes, de los maestros, de la gente del común en las calles, ¿sí? Pero creo que mientras, y usted lo decía, tenemos el Congreso más corrupto del mundo. Y eso lo han dicho organizaciones que están, digamos, siempre monitoreando todos estos procesos. Pues mientras este Congreso, esos gobiernos sean con este tinte de ultraderecha, xenófobos, racistas, clasistas, pues estas políticas para los grupos, digamos, para el tema diferencial y para los grupos étnicos, lo veo complicado que avance en un corto tiempo. Era lo que quería, digamos, aportar. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Adriana León. Muchísimas gracias a la doctora Joana Barreto por estar en este espacio, por haber aceptado nuestra invitación a participar de este escenario. Antes de irnos, tenemos dos cositas por decir. Una es que por favor no olviden diligenciar nuestra lista de asistencia que está en el chat para que en un momentico entren y la diligencien la actividad o quien desarrolló la actividad. En este caso es Joana Barreto, quien fue la que nos acompañó el día de hoy, para que puedan registrar ahí el nombre de ella. El día de hoy nosotros queremos también en este espacio comentarles que nos interesa a la Uni Agustiniana poner a disposición nuestra biblioteca o nuestro sistema de bibliotecas para que ustedes puedan acceder al material bibliográfico que nosotros tenemos disponible. En este espacio trajimos una pequeñísima muestra de material que nos va a presentar Nelcy en este momento para que ustedes conozcan y como que sea un abrebocas. Un abrebocas para que ustedes empiecen a utilizar nuestros recursos, tanto físicos como virtuales, siendo de la Uni Agustiniana o no siendo de la misma. Ustedes también pueden hacer uso de nuestras colecciones, simplemente es que se contacten con nosotros a nuestros correos electrónicos, en nuestra página web de la institución, en nuestra página web de la biblioteca. Ahí están entonces los contactos de nosotros, nuestro directorio, que pueden entrar y escribirnos, llamarnos en el momento que ustedes lo deseen si quieren acceder a nuestro material. Entonces le damos el espacio a Nelcy para que nos cuente de manera muy rápida esta pequeña muestra de material que les traemos en este día de hoy. Muy buenas tardes para todos. En esta exposición le traemos un material bibliográfico donde se encuentran las siguientes temáticas: enfoque diferencial de derechos, igualdad de género, equidad de población. Dentro de cada temática vamos a encontrar sobre enfoque diferencial de derechos, vamos a encontrar los libros El Derecho y Nosotros, Educación de Derechos Humanos en Colombia, Derecho Familiar. También encontramos los derechos de la salud, los derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia, sociología de derechos, sobre discapacidad y derechos, aproximación ética y la discapacidad. Encontramos también entonces artículos, políticas y
protección social, vulnerabilidad económica y enfoque de derechos, el ciudadano como cuestión social desde un enfoque de derechos, la Constitución Política de 1991, normas y reconocimiento vinculante de los derechos, obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En equidades vamos a encontrar la sociología como ciencia de la población, población y derechos humanos, migración y distribución de la población. También encontramos América Latina, población y desarrollo, población y censos en Colombia desde la conquista hasta el siglo XXI. Población en movimientos, desafíos en la vejez, salud, empleo y población, equidad, sentido de justicia. En artículos encontramos equidad, la equidad en los servicios de salud, agua, pobreza y equidad, ciudades sostenibles y saludables. En enfoque diferencial de género encontramos los siguientes libros: La violencia de género desde un enfoque multidisciplinario, Enfoque de género en Medellín, Manual Enfoque de género en la inserción sociolaboral, Construcción de género en sociedades con violencia, un enfoque multidisciplinario, Mujeres y castigo, un enfoque sociojurídico y de género hacia la construcción de una política fiscal con enfoque en género en Colombia, Religión y género, Experiencias de género, Género y globalización, Sociología y género, Género y coeducación, Género, identidad y patrimonio, Cuerpos y diferencias, nosotros que sentimos diferente, diferencias y alteridad, segregación y diferencia en la ciudad, pueblos indígenas y derechos humanos, de igualdad y diferencias, 10 estados de género. Encontramos los artículos El enfoque diferencial de género en intervenciones socioeducativas en ámbitos penitenciarios, el marco jurídico del enfoque diferencial en políticas públicas para mujeres indígenas en Colombia, enfoque de género en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las transacciones necesarias para su implementación, respeto a la diferencia, el marco jurídico del enfoque diferencial en políticas públicas para mujeres indígenas en Colombia, intersección de género y discapacidad para la inclusión laboral de mujeres con discapacidad, transversalización de género, un acercamiento al caso de Colombia y una propuesta interseccional, enfoque de género en la implementación de la ley y víctimas y restricción de tierras, una propuesta para la caracterización de las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. Bien, muchísimas gracias, Nelcy, por este espacio. Pedimos mil disculpas porque se nos congeló la exposición de material bibliográfico y nos quedamos solamente en la como tercera diapositiva. Entonces, como les comentaba hace un rato, cuando ustedes quieran se pueden comunicar con nosotros si hacen parte de la Unidad Agustiniana, ingresan con su usuario y contraseña que tienen designado en la institución para ingreso a la biblioteca digital. Si no son de la Universitaria Agustiniana, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que los encuentran en la página web de la institución de la biblioteca. O me pueden escribir a mí, que soy Adriana León, a dir.biblioteca@uniagustiniana.edu.co. El que se encuentre interesado, entonces les compartimos la pequeña exposición de material bibliográfico con el enlace de ingreso a cada uno de los recursos que Nelcy nos acaba de proyectar, o si ustedes tienen alguna necesidad específica también nos pueden escribir y con todo gusto les colaboramos. Muchísimas gracias por estar aquí, siendo coherentes con nuestro horario. Ya son las 5:01 en el reloj que tengo aquí en la oficina. Siendo coherentes, pues es agradecerles mucho. Esperamos poder participar y poderlos tener en otros encuentros que vamos a seguir gestando y desarrollando para el próximo año. Entonces, para que nos sigan en nuestras redes sociales,
tanto de la Biblioteca Fray Pedro Favo como de la Universitaria Agustiniana. De esta manera ustedes se pueden enterar de todas las actividades que tenemos disponibles para cada uno de ustedes, también las redes sociales de bienestar o de CEDESUBA o de educación continua. A través de estos espacios ustedes se pueden enterar de todo lo que realizamos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz tarde.